Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos para compartir en confianza una historia de vida. Nuestro invitado es un serenense de tomo y lomo. Su apellido está asociado a la ciudad de La Serena. De hecho, muchas calles de esta ciudad llevan su apellido. Muchas familias serenenses van a recordar la Farmacia El Indio, que fue su empresa durante 40 años. Hoy nos visita para conversar en confianza su historia de vida, don Rafael Vitrán Nachari. Don Rafael, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Igualmente. Bienvenido. Gracias por la invitación, Marcelo. Aquí estamos a tu disposición para que me mandes. Lo primero no va a ser una pregunta, sino que le voy a pedir permiso. Sí. Si le puedo decir su edad. Mira, todas las personas tienen 3 edades. ¿Cuáles son? Una, la cronológica, otra, la que uno siente tener, y otra, la que representa. La cronológica son 93 años. El resto te lo dejo a tu... Es que no lo puedo creer. Usted tiene 93 años, Así es un ejemplo de vida y está paradito así. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? ¿O cómo? Viviendo, y las cosas se van dando solas. ¿Es muy riguroso con su alimentación? Te diría que no como cerdo, no por prescripción religiosa, sino por ¿No le gusta? por mala costumbre, porque ¿Ya? el cerdo es bueno, pero no por mala costumbre no como cerdo, ¿Ya? no tomo alcohol. Y ¿Ha fumado alguna vez en su vida? Sí, fui ¿Sí? fumador, y te voy a decir de los fumadores de Lucky Strike, de esos Camel, cigarros sin filtro. de esos sin filtro, y esos ¿Ya? americanos que te fumáis ¿Ya? un cigarro y que hay para el otro lado. Ya, pero dejó de fumar hace rato ya, ¿no? A los 40 años dejé de fumar. Ya. Y con eso... Pero he tenido mis yayitas y me he caído también. Si no crea que todo No, ha si sido... no lo dudo, sino que son los consejos para mantenerse tan bien con 93 años, todo un ejemplo. Es decir, el problema para conservar esto, hay que buscar la felicidad. Y la felicidad se encuentra, son chispazos, son momentos de felicidad, pero consiguiendo esos momentos te da energía y te dan ganas de vivir. ¿Usted está casado hace cuántos años? Casado con Ivette llevamos 62 años. 62 años. Claro. Con la señora Ivette Mlynarz. Mlynarz Markovich, polaca, ¿para qué te cuento? ¿Cuántos hijos son? 4, Esther, Rosa, Mónica y Alejandro. 4 hijos. 9 nietos y 2 bisnietos. 2 bisnietos. Sí. ¿Su familia ha sido su felicidad, su soporte? Sin lugar a duda, yo encuentro que la felicidad está en la formación de familia y ver cómo los hijos crecen y después se transforman en padres y nos dan esta alegría que son los nietos. ¿Y para qué hablar de los bisnietos? Son mayores alegrías que todo. Usted es hijo de un inmigrante judío, Mi padre nació en Turquía, es turco. Don Mauricio Vitrán. Don Mauricio Vitrán. Vitrán, ya se me olvidó el apellido. Él nació en Turquía. Nació en Turquía. Pero conservó el idioma español de los originales judíos que fueron expulsados de España. En los tiempos de los reyes católicos, cuando fueron expulsados para obtener fondos, porque se provisionaron de todos los... Usted me habla de la época de Isabel la Católica, ¿no? Isabel la Católica, 1400 y tanto. Exacto, 1490, el tiempo de Colón. De Cristóbal Colón, mire. Para financiar entonces la aventura de Cristóbal Colón, ¿Ya? expulsaron a los judíos, se hicieron cargo de sus bienes y con ellos financiaron la empresa de Cristóbal Colón. Y los judíos emigraron a Turquía. Tenía 2 opciones. ¿Ya? O te convertías al catolicismo o emigrabas. ¿Y su familia, Mis ancestros emigraron a través del Mediterráneo y se fueron a establecer al Imperio Turco Otomano en Turquía. Y ahí fueron bien recibidos y formaron familia. Y lo que más importante, conservaron el idioma español. Mire usted, ¿ah? De hecho, mis abuelos, cuando llegaron a Chile, ya cuando se establecieron, mi padre y los trajo a Chile, dijeron, aquí son todos judíos, hablan nuestro idioma, porque hablaban español, claro, y conservaron. Es curioso. Entiendo que su padre se vino primero.
Claro, vinieron el padre con mi padre con sus hermanos, viajaron en barco y llegaron a Buenos Aires. De Buenos Aires pasaron a Tucumán. Ahí conoció a mi madre en Tucumán. ¿Su madre es tucumana? Es tucumana, es Argentina. argentina, sí. Y de ahí pasaron a Antofagasta, y Antofagasta llegaron a La Serena porque conocían a unos señores que tenían negocio en Serena y que los llamaron para que vinieran a trabajar con ellos en La Serena. Mi padre era vendedor ambulante. Era que los que andaban con los cortes de género en el hombro, caminando por la calle, y se sentaba a comer pan con queso en las cunetas de las calles, y en esa forma él vivía. En esa foto, por ejemplo, ahí está mi madre, mi padre, mi hermano Isaac, mi hermano Raúl, mi hermano Alberto, mi hermana Perla y yo, que estoy de marinero. El pequeñito a la izquierda. El pequeño a la izquierda. Ese es don Rafael. Claro, ahí falta el menor que nació después, que es Mardoqueo, que es el dueño del laboratorio Analyzer, y ese es mi último hermano. Éramos 6 hermanos, 5 hombres y una mujer. Posteriormente mi padre se asoció con sus hermanos, con el tío Nicín y el tío Aarón, tío Ricardo, y fundaron la tienda Las Dos Chauchas. La famosa tienda Dos Chauchas de La Serena. Cordobés con O'Higgins. Esto era el mundo de las chauchas. Eran, usted sabe mejor que es yo, decir, eran 10 centavos, ¿no? No, la chaucha, claro, cada chaucha era 10 centavos. ¿Ya? Y los 20 centavos, que era una moneda, se llamaba chaucha. Es decir, eran monedas de 10 centavos. ¿Ya? Y las dos monedas formaban entonces las chauchas, que eran 20 centavos. Y así le pusieron a la tienda. ¿Por qué? Porque como hay ahora tienda todo a 1000, ¿Ya? en aquellos era todo a 2 chauchas. Así era la cosa. ¿Dónde quedaba esa tienda? En Cordobés con O'Higgins. Cordobés con O'Higgins. Ahí está ubicada. Lo que fue durante muchos años Sergio Galleguillo. No. Ese fue Almacea con Cordobés. Ah, Cordobés con O'Higgins, donde está el supermercado. Lo que era antiguamente estaba el Hotel La Bahía. ¿Ya? Y ahora está la farmacia Salcobran en la esquina. En la esquina. Exactamente. Esa era frente la tienda, a las 3B. La tienda Dos Chauchas. Las Dos Chauchas. Claro. Qué importante, ¿eh? O sea, su padre vino desde Turquía, sí. Acá, fue uno de los primeros inmigrantes judíos. Que en La Serena ya habían algunas familias judías, se establecieron aquí y llegó a ser, la comunidad judía en esos tiempos tuvo cierta preponderancia. Te voy a contar, por ejemplo, se juntaron la comunidad judía con la comunidad árabe sirio-libanesa, ¿Ya? y fundaron la Quinta Compañía de Bomberos de La Serena. Mire usted, ¿eh? Cuando fue el 4º centenario de La Serena, cada comunidad extranjera aportó un objeto de arte hacia La Serena. Los españoles hicieron un patio andaluz donde está el espejo de agua en el Parque Pedro de Valdivia. ¿Ya? La comunidad griega puso unas columnas dóricas con un rastro arriba que representaba la cultura griega, pero que le instalaron en la avenida Aguirre. Pero con el tiempo tuvo que demolerla porque quitaba la vista hacia la avenida Aguirre, hacia el mar. La comunidad sirio-libanesa puso el Odeón. Odeón se llama, es donde van a tocar los músicos en la plaza. Sí, claro, ¿ya? La comunidad judía contribuyó con un teatro en la municipalidad, que dentro de la municipalidad, en uno de sus apartamentos, se hizo un teatro municipal. Pero de todo eso desapareció todo. El único que se conserva es el Odeón que reganó la colonia sirio-libanesa en la Plaza de Armas. Mire usted qué interesante. ¿Eh? Quiero volver un poquito atrás. Usted me dice que su padre, cuando llegó como inmigrante, llegó a Buenos Aires, Argentina, pasó por Tucumán. ¿Conoció a su madre allá o al tiempo después la fue a buscar? No, la conoció allá, pero de vista, como conoció a la familia Nachari, que es mi segundo apellido, y lo alojaron, lo recibieron en esa casa. ¿Le echó el ojo a la señora Esther? Exactamente, pero mi padre ya venía comprometido con otra señora, Perla Ángel se llamaba, con cual se casó, pero quedó viudo porque en el momento del primer parto de su hijo, falleció ella y falleció el niño. Fallecieron los dos. Fallecieron los dos. Y esa señora venía con él desde Turquía. Pero
Mi padre se acordó de esta niña que se llama Estercita, Mire que la usted, conoció en Tucumán y la mandó a buscar. Mandó una carta No te pidiendo que puedo le creer. mandaran a Estercita. ¿Y se la mandaron? Y así se usaba en esos tiempos. Si no era pololear ni conocerse como es ahora, no. Sino que se mandaba a pedir y ella la ¿Y los mandaba. padres de la familia aceptaban o no? Aceptaban o no. Y de hecho no la aceptaron. Porque era costumbre que primero tenía que casarse la mayor y después las otras que seguían. ¿Y doña Esther no era la mayor? No era la mayor. Ah, Entonces le dijeron, te mandamos a Alejandra, que es la mayor. Y mi padre dijo, no, o me manda a Estercita o no manda a nadie. Así fue, pues, y de hecho la mandó y ahí está mi madre con mi padre en su vestido de novia. qué lindos recuerdos, ¿no? Sí. Y son muy importantes para la ciudad de La Serena, la comunidad judía. Sí. Bueno, y ahí su padre se instaló en esta ciudad definitivamente. Se instaló definitivamente y formó familia y nacieron todos mis hermanos y aquí estamos. Su hermano Raúl fue fundador de la Universidad de La Raúl Serena. tiene una historia especial. ¿Ya? Raúl fue a estudiar a Santiago, a la Universidad Química y Farmacia, igual que yo, y de hecho yo estudié Química y Farmacia porque mi hermano estudió y como ya estaban los libros comprados y todo, dijeron, tienes que estudiar Química y Farmacia. Igual que el hermano. Exactamente, de lo cual no me arrepiento porque fue mi profesión preferida y mi vocación de profesional. Ya. Raúl era muy inquieto y se dio cuenta de que en provincia lo más preciado que tenía la provincia, que era su juventud, se iban y no se arraigaban en las provincias. Se iban a estudiar fuera. Se iban a estudiar afuera, se ¿Ya? iban a Santiago, Valparaíso, Concepción, que eran los lugares que había universidades, y entonces se quedaban arraigados en la ciudad donde estudiaban y no volvían A La Serena. a La Serena. Y La Serena se está empobreciendo en juventud. Entonces habría que traer la universidad a La Serena. Si fue a Santiago y habló en la Universidad de Chile con doña Irma Salas, que era la que estaba en cargo de los programas educacionales de la Universidad de Chile, y crearon lo que se llamó los colegios regionales universitarios. Colegios regionales universitarios, Claro, Universidad como de pequeñas Chile. filiales de las universidades. Exactamente, y ¿Ya? eso se formó aquí en La Serena y vino ¿cómo se llama? Doña Irma Salas, don Alberto Arenas. Son nombres de calles, Claro, ¿sabes? son En los nombres de microespacios calles, de exactamente. Mi Radio TV aparecen todas esas historias. Y después se cambiaron nombre de calles cuando ellos ya fallecieron. La señorita... En fin, todos los profesores que en esos tiempos formaron el Colegio Universitario Regional. Perfecto, ya. Posteriormente pasó el tiempo y después del golpe militar, los militares fusionaron tanto la Universidad Técnica del Estado ¿Ya? como estos colegios regionales universitarios y crearon la Universidad de La Serena. Y de ahí se recuerda el nombre de don Raúl Vitrán como fundador Claro. de la Universidad de La Serena. ¿Por qué? Porque en uno de los años de celebraciones posteriores de la fundación de la ciudad de La Serena, Raúl trajo al señor Melnik a La Serena para hacer una conferencia sobre futurismo, porque el Melnik era especialista en el Ya. futurismo. Y de vuelta, en el avión que se volvían a Santiago se siniestró. Y ahí falleció Raúl. Se Y accidentó. curiosamente, el único que se salvó fue el señor Melnik. O sea, don Raúl Vitrán falleció en ese En accidente ese aéreo. accidente, claro. ¿Qué año fue aproximadamente? Ay, me estáis pidiendo cosas Ya, difíciles. perfecto, no importa. Bueno, Ya. esa es la historia. Y espérate, y en recuerdo de esto, de la fundación y que el mártir que cayó en el avión, le pusieron la calle Raúl Vitrán a la subida que va hacia la universidad. Hacia el campus Colón El Pino. Exactamente. Y de ahí se creó entonces la calle Raúl Vitrán. Bueno, dejemos un ratito la historia atrás de su hermano Sí. Raúl y sentémonos en su infancia. ¿Dónde estudió usted, Rafael Vitrán? Ah, bueno, ahí empezamos con las señoritas Clementina Cepeda y doña Rosa Cepeda en el Colegio San José, ubicado a la entrada de la calle Vicuña, En el centro de La Serena. en el centro de La Serena. Perfecto. Ahí estuve hasta tercero preparatoria y pasamos a cuarto preparatoria al Liceo de Hombres de La Serena, en la calle Canturnet. El liceo antiguo, no el actual. No es la actual. No, era precioso ese liceo. ¿Sí?
Tenía unas baldosas, unos patios embaldosados, unos pasillos enormes, preciosos, baldosas negras y blancas, Ya. y que te hacía reflexionar entre distinguir, entre ser tolerante ante la diversidad Ya. de lo blanco y lo negro. Y estudiamos hasta sexto humanidades. Sexto Humanidades. Claro, ahí conocí a Jorge Peña. Bueno, ya vamos a tocar ese Bueno, tema en un ratito ya. más, porque es un tema que tenemos aparte, es una historia, como un bloque que lo vamos a tocar al final del programa. Quiero seguir con su historia. Usted estudió ya en el Liceo de Hombres de La Serena y de ahí Después fuimos a la Universidad de Chile. a Santiago. Claro, a A Santiago, Santiago. a la Facultad de Química y Farmacia. ¿Cuántos años estudió ya? 5 años. ¿Y allá vivió en casa de familia? ¿Alguna pensión? En un principio vivíamos en pensión, pero después formamos casa de familia con mi madre y mis otros hermanos. O sea, la mamá se fue a vivir a Santiago con usted. Exactamente, ya estaba viuda ya. Ah, ya había fallecido el papá. Ya ella falleció después ¿El en papá Santiago. falleció? ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía como 13 años, 14 años cuando falleció Estaba mi padre. jovencito usted. Sí, estaba en cuarto humanidades. Claro, ¿Y la 14 tienda se hicieron cargo sus hermanos Mis mayores? hermanos se hicieron cargo de la tienda y se encargaron de mantenernos nosotros para que pudiéramos seguir estudiando ¿En Santiago ustedes? en Santiago. ¿Cómo fue esa vida universitaria? ¿Era de esos calladitos No, o le no, gustaba no, no, participar no, del, no, de- la universidad, del movimiento estudiantil? Sí, en realidad, te voy a decir que para mí se me abrió el mundo. ¿Ya? Yo estudié en el Liceo de Hombres, ¿Ya? puros hombres, no es mixto, era Liceo de hombres, Y de la noche a la mañana te encuentras con mujeres, niñas, buenas mozas, sentadas en la misma sala. Y, mire usted, ¿eh? ¿entiendes tú? Y no sabía cómo desempeñarse, porque no teníamos, no le creo, no teníamos trato con gente del sexo opuesto dentro de una sala de Me clase. contaban a mí que usted era muy buen mozo, tenía su No, facha. Bueno. ¿Cómo no iba a saber tratar a una chica ahí? ¿Ah? No, pues sí se sabía. Pero como te digo, era una cosa novedosa. Ya, perfecto. Salí elegido representante del curso al centro de estudiantes de la facultad, y después de la facultad me nombraron representante ante la Federación de Estudiantes de Chile. La fecha. La Mire, ¿ya? Fue dirigente entonces. Claro. Y ahí actuamos y nos tocó vivir la revolución de las chauchas con don Gabriel Gonzalo Videla como presidente. ¿En qué consistía esa revolución? Consistió en que lo mismo que pasó aquí hace años, que subieron el pasaje en 20 centavos. Lo mismo que ahora del conflicto social, ¿cómo se llama? No fueron 30 centavos, no se Ya. fueron 30 años. ¿Entiende? Entonces subieron 20 centavos y los universitarios nos opusimos y salíamos a dar vuelta a micro, incendiarios. No le puedo creer. Se repite la misma historia. Ahí, después de eso, me recibí a los 21 años. ¿Se quedó o se vino inmediatamente? Inmediatamente me vine a La Serena porque mis hermanos estaban en conversaciones con don Santiago Pena, Santiago Pena, Sangenis, por la compra de la farmacia El Indio, que él era el propietario. La farmacia El Indio la fundó don Basilio Núñez, después estuvo a cargo de don Santiago Pena y después a cargo de Rafael Vitrán. O sea, sus hermanos hicieron la gestión Las gestiones de compra. y usted llegó titulado como químico farmacéutico a hacerse cargo de la farmacia. Ahí está la fotografía donde dice Farmacia El Indio, ahí está. ¿ves? Esta foto es del año 1940. 40, Así era sí. la calle Cordobés. Exactamente. Impresionante, mira. Y ahí Sí. está Cordobés Sí, 588. 588. Siempre estuvo ahí la farmacia. Siempre estuvo ahí la farmacia hasta que echaron abajo el edificio y construyeron la Galería Don Oscar. La Galería Don Oscar. Sí. Y usted como buen empresario, como buen judío, sus hermanos, ¿nunca pudieron acceder a comprar esa propiedad de ahí? Es que las señoritas que eran dueñas de la propiedad, las señoritas Álvarez Chadwick, Álvarez Chadwick. ¿Ya? la María y... ¿cuánto era? Se me olvidó el nombre ¿Ya? de la ¿Ya? otra. Nunca se decidieron a vender, porque cada vez que íbamos a hacer un trato, iban cambiando el precio. Cada vez lo iban subiendo más, entonces nunca se llegaron a acuerdo. Entonces, hasta que se murieron, fallecieron, y se la dejaron a la nana que las cuidaba del edificio, Como herencia. como herencia.
¿Ya? Y ellos se lo vendieron al señor Suet de Hush Puppy. Alfonso Suet, Alfonso Suet. el que fue presidente de la Católica. Exactamente. Y construyeron el edificio Don Oscar. Y el día que me fui de la farmacia, ni siquiera le puse candado. ¿No? No. Estaba tan deprimido que le dejé las puertas abiertas, que hicieran lo que quisieran. Tenía unas estanterías maravillosas. De hecho, no sé, creo que el señor Suez se las llevó a Santiago y hicieron una farmacia Brand con toda esa estantería antigua como una representación de otra farmacia antigua. Me da la impresión que son las estanterías de la farmacia India. ¿Cuántos años estuvo usted a cargo 40 años estuve a cargo de la farmacia 40 India. años, toda una vida. Y lo bonito que tenía, no sé, los médicos se van a enojar conmigo, pero la atención primaria de salud se hacía en las farmacias. Eso es verdad. Eso es verdad. En aquella época existían... Iban a la farmacia, que me duele la cabeza, que me duele el estómago, que tengo diarrea. Todos los males que tenían los niños se atendían en la farmacia. Y muy pocas personas, bueno, cuando ya la cosa tenía que irse al médico, uno decía, bueno, vaya al hospital o vaya al médico, porque eso necesita una atención médica. Usted tiene toda la razón del mundo, porque los farmacéuticos eran como los doctores de la época. Sí. Existían los practicantes también. Claro. Existían estos los caballeros compositores que arreglaban los huesos. te arreglaban los huesos. Las matronas que te atendían en las casas los partos. Pero ellos se llamaban, no matronas, se llamaban las parteras. Las parteras, claro. Esa era la atención de salud. Yo soy de los tiempos en que había que hacer las obleas, los papelillos, las píldoras, las pociones que mandaban a preparar los médicos. Todo se preparaba en la farmacia. Teníamos un laboratorio completo en la farmacia. El recetario que se llamaba. Si los colegas de esos tiempos preparábamos todos los medicamentos. Eran pocos los medicamentos que venían envasados. Ya. Todos aquellos los médicos hacían sus recetas magistrales Ya. y las mandaban a preparar a las farmacias. Después me tentaron la parte pedagógica. Ya. Quisiera clases de química en el liceo nocturno. ¿Recuerda hasta cuánto duró su farmacia? ¿En qué década? ¿El 70? ¿Antes Yo del golpe o después del golpe? 52. Estamos hablando hasta el 1952. Hasta el 92 entonces. Hasta el 92, claro. Ya. 40 años, sí. Fue muy duro 92. para usted eso, ¿no? Dejar Me deprimí. ¿Se deprimió? Claro. No lo puedo creer. Porque eso de levantarse en la mañana y quedar desocupado del tiro es cosa seria. Ya. Porque tú sabías a qué te levantabas todos los días. Tú tenías un plan establecido, tenías una meta a seguir, tenías una misión que cumplir. Y de la noche a la mañana te quedas en blanco. Hasta que fueron a golpear la puerta y me dijeron, a usted lo necesito. Ya. No, le dije, yo ya estoy viejo, no, a usted lo necesito. Y fue así que Farmacia Ahumada me llamó a trabajar con ellos. Y como hay que hacer como los chinos, si no los puedes vencer tienes que unirte. Y así empezamos a trabajar en Farmacia Ahumada. Estamos conversando en confianza su historia de vida con don Rafael Vitrán Nachari, aquí a través de Mi Radio TV. Vamos a hacer un alto muy pequeñito y ya vamos a volver para continuar con esta historia de vida, para conocer su amistad con Jorge Peñagén y otros antecedentes muy importantes del trabajo social de don Rafael con el Rotary Club de La Serena. Ya volvemos.
en el 98.1. Adquirir un departamento en Edificio Baquedano es un muy buen negocio. Te explico por qué es una buena opción de invertir de la forma más fácil, simple y segura. 1. Pagas tu dividendo con el arriendo de tu departamento o genera excelentes ingresos. 2. Debido a la ubicación de la propiedad, aumentará tu plusvalía con el pasar del tiempo. 3. Edificio Baquedano, cercano a centro cívico, centro comercial y hospital. 4. Excelente conectividad y modernas instalaciones. 5. Postventa 100% garantizado. 6. Inmejorable ubicación, vista frente al mar y bahía de Coquimbo. Inmobiliaria Proyección, con el respaldo de Inmobiliaria PI. En el constante esfuerzo por entregarte el mejor servicio es que somos premiados por UCLA como la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. ¡Sí, toda Latinoamérica! Gracias por tanto. Ahora vamos por más. Mundo, tecnología al alcance de todos. El fútbol amateur se toma Mi Radio TV. Todos los jueves a las 21 horas, no te pierdas El Canchero, en el corazón del barrio. Historias, anécdotas, cobertura al torneo regional, amor y pasión. El Canchero, con Gustavo Rojas y Felipe Flores. Todos los jueves a las 21 horas, solo por las pantallas de Mi Radio TV. ¿Cuánto sabes de la región? ¿Sabes cuál es el animal que protege la Reserva Nacional que está cerca de Illapel? La respuesta correcta es D. La Reserva Nacional Las Chinchillas, fundada en las cercanías de Illapel, es el único lugar del país que se dedica a la conservación de este roedor en peligro de extinción. Continuamos en confianza para seguir compartiendo, conversando la historia de vida de don Rafael Vitrán Nachari, aquí en Mi Radio TV. Don Rafael, en la tanda comercial conversamos tantas cosas, quedó pendiente su trabajo en la farmacia Ahumada, pero antes usted me contaba una historia que quiero que se la cuenten a nuestros auditores. Este sector de calle Amunátegui con la Reina Alcalde, que muchos le llaman el 5 de queso. El 5 de queso. Claro, porque era un sector de casas que estaba construido entre la Reina Alcalde, Amunátegui y la calle que sigue de la Reina corta que da con Amunátegui. Tenía la forma triangular. Ya, perfecto. Y en la jerga popular se le puso el 5 de queso. ¿Por qué? Porque cuando uno iba al almacén del barrio y la mamá lo mandaba a comprar, un 5 de queso, que era una moneda de 5 centavos, y el almacén... es en relación al centavo. Claro. Yo pensé que era la quinta parte del queso. No, en relación al valor de la moneda de 5 centavos que te mandaba a comprar, y te entregaban un triangulito de queso de cabra de la misma forma que tenía esa construcción. Por eso se llama el 5 de queso. Hoy día le dicen el quinto y otra forma, pero originalmente su nombre se debe a la cantidad de queso que te entregaban por una moneda de 5 centavos. Oiga, con usted uno puede estar tertuleando horas y horas. ¿Usted conoció la ciudad de La Serena cuando tenía cuánto? Desde el año, nací el 30,
del 33, 34 de tener conocimiento. 30.000 habitantes en aquellos años. 30.000 habitantes. A claro. los 240 y tanto que hay hoy. Imagínate, no existía la Avenida del Mar. La Serena llegaba hasta la Portada, que es donde está el estadio, y el supermercado Unimark. Hasta ahí llegaba. Todo lo demás eran parcelas. Mire usted. Por el norte llegaba hasta el río y existía el barrio Josefino, que se llamaba, que llega hasta la playa de Cuatro Esquinas. En la playa había un chalet. ¿Sí? Claro, chalet La Playa se llamaba. Y ahí ¿En el sector de cuánto? ¿De Cuatro Esquinas o del No, Faro? no. Donde está el Faro, ¿Ya? al frente, donde está el hotel, había un chalet que se llamaba y que se iba a bailar los días sábados y los días domingos. Ah, era. Y Ahí como estaban un los malones. restaurante. Ahí se hacían los malones. Oiga, no, bueno, pongamos orden, o si no Ya, nos vamos a ir a perfecto. conversar. Sí, Quedamos en la historia que usted se deprimió por el cierre, no Sí. pudo continuar con Farmacia El Indio. Claro, Salió de esta depresión, de ese momento complejo, y que Farmacia Ahumada le ofreció trabajo. claro, me fui a administrar la farmacia que instalaba en donde está el líder, en la Puerta del Mar. ¿Ya? Hay una farmacia ahumada que ya no está allá, ¿Ya? que ahí la administraba. Se llama... Fue como administrador de la farmacia. No, sí está la farmacia ahumada todavía, sí. ¿Ya? Sí está. Administrador, claro, como químico farmacéutico, administrador de la farmacia. Se revitalizó entonces usted. Ahí nací de nuevo. Sí. Sí, me encontré con mi clientela, me encontré con mis amigos y todo, para donde voy me siguen. Sí. Después me vine a la farmacia que está en Unimark y también ahí me siguieron hasta que me jubilé a los 85 años. Pero hay una etapa complementaria suya que usted Sí. nos contaba respecto a que lo motivó mucho la enseñanza, la educación, el magisterio, el ser profesor. Sí. Originalmente yo debía haber sido profesor. Ah, pero me dice... Ese, o sea, después farmacéutico y profesor. No, de haber sido profesor. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? porque después que hice docencia me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Pero independientemente que como químico farmacéutico me realicé y viví mis mejores tiempos y mis mejores vidas. Fantástico. ¿Dónde hizo docencia? Comencé haciendo docencia en el liceo nocturno, en el liceo de hombres, en el liceo nocturno para aquellas personas que tenían que completar su escolaridad de sexto humanidades o cuarto medio. ¿Qué asignatura hacía usted? Hacía química. Química. Obvio, ya, perdón. Después, la señorita directora del colegio, del liceo de niñas, ¿Ya? me dice: Rafael, necesito un profesor de química para sexto humanidades. ¿Qué le dijeron a usted? La señora Rivadeneira de Castro, y le digo: no soy muy joven. No, me dijo, todo bien. Bueno, y me fui a hacer clase al liceo de niñas. Tú sabes lo que son las niñas cuando están en grupo. ¿En grupo? No me diga que le da vergüenza. No, la pasé muy bien. No lo dudo. Pero que eran odiosas, eran odiosas. Y después fui a hacer clases a la escuela femenina, técnica femenina de la Avenida Aguirre. ¿Ya? Después pasé a la Universidad de La Serena. Ahí le hice clase a los químicos, le hice toxicología, le hice merciología, que es el estudio de las materias primas para transformarse después en producto. Le hice clase a las enfermeras, farmacología, que es el estudio de los fármacos, enseñarles sus funciones y cómo se administran. Y ahí me di cuenta que para mi próxima venida no voy a ser químico, voy a ser profesor. Sí, me fascinó la docencia. Claro que sí. Ese era un tiempo que compartía, porque usted me hablaba que era más joven, o sea, era el tiempo en que todavía estaba con la farmacia El Indio, ¿no? Obvio que Similar, sí, claro. y simultáneamente hacía clases en las noches. Claro. Y la familia lo apoyaba porque todo el día en la farmacia Sí, y en la noche haciendo lógicamente, en eso clases. tuvo un puntal muy importante mi señora, que cuando a la hora que yo no estaba, ella iba a la farmacia a reemplazar. ¿En serio? Sí, La señora sí. Ivette. La señora Ivette, sí. Mira. ¿Y de los hijos no salió ninguno farmacéutico, Sí, químico? mi hija Rosa. ¿Sí? Sí. Mi hija Rosa es de química farmacéutica y también ejerció, pero ella ejerció en la parte clínica, Ya. en la clínica Santa María y en la clínica Las Condes. Ya. Allí.
Perfecto, qué bonito toda esa historia. Eso. Bueno, volvamos más atrás y retomemos el tema que usted tocó en alguna parte del bloque anterior, Sí. respecto a su amistad con Jorge Peña Gen. Esa amistad Jorge, partió en el liceo, porque ¿Ya? Jorge estaba en sexto humanidad, yo estaba en quinto, ¿Ya? y se formó el coro polifónico de La Serena, en que los estudiantes varones eran del liceo de hombres y las voces femeninas se formaban del liceo de niñas. ¿Ya? Como ayudante de Jorge para crear las voces y ensayar los distintos temas de cantos, estaba un doctor Galleguillos y la señorita Eudocia Carmona, que era la profesora de música del Liceo de Niñas. Mire, ¿ya? Y ahí se formó el coro de la Sociedad Juan Sebastián Bach. Pero entiendo, Jorge era compañero tuyo, era estudiante. Estudiante. Y siendo estudiante dirigía el coro. Jorge tenía la inquietud desde que era estudiante en el liceo de formar los coros y la orquesta, ¿cómo se llama? Infantiles. Infantil sinfónica, ¿ya? Claro, era idea de él. Y él, sin ser músico, estudió, después posterior estudió en A la Escuela de Música de en la Santiago. Escuela de Música en Santiago, pero él ya tenía esa inquietud y nos dirigía y hacíamos coro. Aprendimos los villancicos de Navidad, algunos cantos de iglesia, y iba un día domingo a cantar a la iglesia de la Providencia, el Panis Angelicus cantábamos. Y así Jorge, como te digo, tenía esa inquietud. Defínalo él, ¿cómo lo define usted? Y maestro, po. Si no tiene otra cosa, es un maestro. Después, cuando yo llegué de vuelta a La Serena, ya recibido el cargo de la universidad, hacíamos los retablos de Navidad. ¿Ya? En la Plaza de Armas, en el sector que está al lado de la Intendencia y la antigua casa de los Piñeras, que hoy día es un edificio nuevo, ¿Ya? en la esquina de Carrera con Prat. Con Prat, ¿ya? Claro. ¿Ya? Ahí hacíamos los retablos de Navidad preciosos, de gente vestida con trajes de época. Y la estrella de Belén que bajaba desde la Casa Piñera hacia la Intendencia, que era una estrella preciosa hecha de papel, y adentro había una linterna prendida. Y corría por un riel, así, por un cordel y bajaba la estrella. No, sí, eran hermanitas. O sea, Ustedes eran retablo. compañeros del Liceo de Hombres, usted Sí. se fue a estudiar químico y farmacia, don Jorge se fue a estudiar y volvió, música y volvieron a volvieron. La Serena. Y ahí se reencontraron nuevamente. Claro, y era cliente mío en la farmacia con la Daniela Camarda y sus hijos, Camarda era su esposa. su esposa, sí. ¿Cómo él era como María persona? Fedora, ¿Era la hija. cercano? ¿Le gustaba la broma? ¿Cómo era? Jorge era serio, ¿Sí? sí. No, para empezar no le gustaba el rock and roll, ¿No? ¿no? Pero una vez en un ensayo que hacíamos de los coros, ya había un piano en la antigua Intendencia, que queda frente a la plaza, la que echaron abajo, y ahora están los edificios, ¿cómo se llama?, consistoriales, y el otro, el de tribunales? los tribunales. No, al frente están donde está el correo. Ah, perfecto. El servicio público. Servicios públicos. Tocaba rock and roll también en el ¿Sí? piano, ¿sí? Sí. No, sí, era una persona muy afable y muy habilosa. Y dentro de la universidad, él creó la escuela de música, ¿no? No. ¿No? A ver, espérate, la parte de esa no la tengo muy claro porque no me acuerdo cómo se llegó a crear La escuela de la música. Escuela de Música. Pero él llegó a ser su director. En realidad, Jorge Peña ganó más notoriedad después que lo asesinaron. Ahí empezó a crecer su obra. ¿Qué pasó por su cabeza don Rafael Vitrán cuando se entera que don Jorge Peña Gen fue asesinado por la Caravana de la Muerte? Que eso nunca debió haber sucedido. El error más grande que cometieron, haber asesinado a este monstruo de la música. Porque era realmente crear y tener la idea de las orquestas juveniles, que después prendió, y a través de todo Chile existen las
las orquestas juveniles, es gracias a Jorge Peña. Él las creó. Presentamos el Magnífica de Juan Sebastián Bach en el Teatro Nacional, cuando existía el Teatro Nacional en la calle Balmaceda, Sí. con el presidente Gabriel González asistiendo a la presentación. El propio presidente de la República. Claro. Hizo todo a pulso Jorge Peña. Crear las partituras para los coros, crear las partituras para cada instrumento de orquesta. Como te dijera, improvisar músicos. Necesitó un músico para que tocara el contrabajo y necesitaba una persona alta. Ahí tienes, por ejemplo, cómo está con el contrabajo. Max Muñoz, profesor, lo puso a tocar el contrabajo, a Max Muñoz. Era en realidad un hombre múltiple. ¿Qué se decía en la época? ¿Se logró saber dentro de la sociedad serenense cuál fue el motivo? ¿De qué lo acusaron? Si era un músico, era un hombre dedicado a la cultura. Nunca se sabía. Yo te voy a decir una cosa, no voy a hablar de eso porque no me consta. Ya. Pero sí te voy a decir que el hombre estuvo en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. Jamás debió haber estado ahí. ¿Cómo es eso? Porque desgraciadamente lo tomaron preso y coincidió que pasó la caravana de muerte en ese momento. Si se hubieran demorado 5 o 10 días después de tomarlo preso, no hubiera sucedido eso. O sea, estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Bueno, dejamos hasta ahí una historia trágica, muy dolorosa de La Serena. Y para ustedes. Pero la gracia que tiene, que dejó todo un legado. El legado de lo que es la Escuela de Música Jorge Peña Gil. ¿Ah? Que es una obra maravillosa. Bueno, don Rafael Vitrán Sí. Nachari, vamos a la época en que usted presidió el Rotary Club de La Serena. Rotary Club fue otro de mis amores. Sí. Sí. Porque uno ahí encuentra amigos y encuentra la ocasión de servir. Ahí uno ayuda a servir sin que nadie sepa lo que hace, ni, como dice, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Pero han pasado tantos años, ahora cuéntame las principales obras. Mira, en ese tiempo usted escondía la mano que daba. Mira, una de las principales obras fue la creación de la Escuela de San Pedro. San Pedro es de la localidad que está al norte de La Serena. Claro. ¿Ya? Hubo una aluvión muy grande en La Serena, en que cayeron en 2 días lo que caía en 3 años. 300 milímetros de agua cayeron. Increíble. Sí, ¿Ya? Y este aluvión se llevó a la escuela de la Caleta San Pedro. Entonces no tenían dónde los niños estudiar y Rotary le instaló una escuela que donó la Bethlehem. La Bethlehem, la que explotaba el tofo. Compañía minera. Compañera minera donó esta escuela y nosotros la instalamos en la Caleta San Pedro, la alajamos con los bancos, con todas las cosas que se necesitaban para que funcionara y la seguimos manteniendo con todas las necesidades que iban creándose año a año en esta escuela de la Caleta San Pedro. ¿Se recuerda de algunos de los compañeros, nombres que estaban con usted en el Rotary en aquellos años? Bien, de los casi todos fallecidos, pues, Sí. Imagínate. Era Engler, tenemos Richard Cram, el papá de Otmar, Otmar Rendich. Otmar Rendich, el Dalibor Rendich, el Peter Rendich, está el papá, se me fue el nombre del papá, pero ya me voy a acordar. ¿Ya? Guillermo Hansin, Víctor Don Dueñas. Guillermo Sánchez. Hansin, sí. Víctor Dueñas, Azarías Dueñas. La comunidad judía participaba mucho, ¿no? Sí. También Carlos Rey Blanco, que era el secretario de la Universidad Técnica del Estado. En fin, es tanta gente que pasó por Rotary. Mira, y mire esa fotografía que tenemos ahí. Ese es de la comunidad judía cuando mi hermano Isaac hizo su bar mitzvah.
O sea que se creaba como miembro oficial de la comunidad cuando uno cumplía 13 años. Mire, en esa fotografía yo estuve reporteando esos nombres y aquí hay algunos nombres que seguramente a usted le van a parecer muy familiar. Víctor Eichelman. Don Víctor Eichelman tenía un negocio, pero no lo ubiqué. ¿Dónde está el negocio que tenía? Isaac Alaluf. También. Ellos fueron los primeros que llegaron a La Serena y hicieron que mis padres llegaran atraídos a La Serena porque ellos les recomendaron que vinieran a la ciudad. Los Alaluf. Maír y Alejandro Don Maír Cassés. Don Maír Cassés fue uno de los principales financistas posteriormente de la bomba que te hablaba de la Quinta Compañía de Bomberos. De hecho, creo que se llama Bomba Maír Cassés Sadi. Mire, y aparecen también familiares de nuestro amigo y director de Mi Radio TV, de Roberto Dueñas. Está ahí en esta fotografía don Moisés Dueñas, Zacarías Dueñas, don Roberto Dueñas. Son los hermanos Dueñas. El padre de Roberto era don... Este Roberto Dueñas, que aparece en la foto es el abuelo de Roberto nuestro. Claro. Del Roberto nuestro ahora. Nuestro, sí, también aparece ahí don Jacobo Alguice, ¿o no? Algassi. También sí tenía una tienda. Y Jacques Vitrán. Jacques Vitrán es tío. Hermano de su padre. No. ¿No? Era de otra rama los Vitranes. Ya. Que son los Vitrán. ¿Ya? Y nosotros somos Vitrán Nachari. Tenía una tienda en la calle Cordobés también, frente a la farmacia del Indio por ahí. Eran muy importantes las colonias en aquellos años, ¿no? En los años 20 usted me hablaba de la colonia sí, eran importantes, no te olvides que... Posteriormente los italianos. Llegaron después los italianos por los tiempos de Gabriel González que colonizaron Las Vegas Sur, que se llamaba, que era desde el Faro hasta Coquimbo, y colonizaron Las Vegas Norte desde el Faro hasta Punta de Teatino. Eso lo colonizaron los alemanes y las otras lo colonizaron los italianos. ¿Qué pasó con los alemanes? ¿Se fueron? Es que les tocaron tierras muy malas. Muy malas, perfecto. Mucha arena, no pudieron cultivar nada. ¿Ya? Se iban a dedicar a las lecherías principalmente, a la confección de quesos, cremas y productos lácteos. Productos lácteos en general. Pero no resultó. No pudieron, se fueron al sur. Se devolvieron otra vez a su tierra. Dentro de esa colonia italiana que usted recuerda estaban los hermanos Calegari, ¿no? Don Tulio y Don Atilio. Don Tulio y Don Atilio Calegari, de ser Baltasari, los Panizza. Albacini. ¿Era verdad que la familia Calegari, no sé si era Don Tulio o Don Atilio, vendía pan en una bicicleta? Tulio inteligentemente dijo que se consume todos los días. Todos los días come pan la gente. Y él salía a repartir pan en una bicicleta. Mire usted. Y repartía pan y vendía pan y con eso fue saliendo adelante. Mire el imperio que construyó. Exactamente. Bueno, hemos conversado tantos temas, don Rafael. Es apasionante hablar con usted porque es una enciclopedia viviente. Se lo sabe todo y está muy clarito en todas las ideas. ¿Hay algún aspecto de su vida? Llegamos al trabajo del Rotary Club, que quiera destacar más de esa etapa de su vida, en donde usted me confesaba que aprendió el servicio social desinteresado al prójimo. En ese tiempo de mi vida en Rotary fue muy importante porque me enseñó a convivir con la gente y a conocer las necesidades de la gente. Hicimos varias cosas. Además de la escuela que te decía, la Caleta San Pedro, teníamos becas para estudiantes universitarios para que pudieran financiarse sus gastos esenciales donde iban a estudiar. Hicimos convención rotaria que se llamaba, que venían representantes de Rotary de toda la región, desde Arica hasta Valparaíso, y una vez al año se reunían estas convenciones y se discutían problemas y se elegía la directiva que iba a regir todos los años el Rotary. Y hicimos a pulso, no habían hoteles tan importantes y trajimos más de 500 personas y habilitamos, en aquel entonces estaba cerrado el Casino de Pañuelo, lo habilitamos, hacíamos conferencias en el Chalet La Playa, como te explicaba, y abrimos un camino bien importante hacia el turismo de La Serena.
Perfecto. Lo que hoy en día es una gran ayuda para La Serena porque es una industria que se mueve perfectamente bien en La Serena. Es fantástico, o sea, Claro. La Serena es reconocida como un gran punto turístico. Dicen que es el segundo punto Del turístico país. del país. Antes de terminar, hay un tema que no quiero pasar de largo, don Rafael. Me estáis estrujando. Son ¿eh? muchos temas. El Plan Serena con Gabriel González Videla, ¿cómo lo vivió? Usted como serenense. Mira, fue un plan maravilloso. Ya. Le cambió la cara a La Serena, sin lugar a duda, y nos subió de categoría. Antes de pueblo, ya nos hicieron ciudad. Es muy bonito. Dice que se gastó mucha plata, pero muy bien gastada. Antes que se la robaran, preferible que la gastaran en un plan como La Serena. Ojalá todos los presidentes hicieran un plan Serena en alguna ciudad de Chile para que transforme las ciudades a esta bella ciudad que tenemos hoy en día. Bueno, Gabriel González se le recuerda mucho eso. Si uno analiza su gobierno, tuvo bastante conflicto con los comunistas, con otros sectores políticos, fue bastante conflictivo su periodo, pero el Plan Serena para los habitantes de La Serena fue gravitante y es parte de la historia. Te voy a potente, contar una historia. Cuénteme. Reemplazaron, es decir, el tren que era entre Serena y Coquimbo, ¿Ya? fue reemplazado por unos buses maravillosos estadounidenses, ¿Ya? extraordinarios. ¿Ya? Y así se hacía el traslado de los pasajeros entre Coquimbo y Serena. Se terminó, y estos buses pertenecían al ferrocarril del Estado. ¿Ya? Terminó el gobierno de Gabriel González, entró el gobierno de Ibáñez. ¿Ya? ¿Qué hizo el gobierno de Ibáñez? ¿Lo sacó? Retiró todos los buses y se los llevó para el sur. Así como le tendrían sangre en el ojo a Gabriel González por lo que había hecho en Serena. ¡Uy, qué fuerte! Don Rafael, nos quedan pocos minutitos. Usted quería contar algo, ¿no? Siempre me dijo dame unos minutitos al final. Mira, Estos son suyos. Gonzalo. Marcelo. Perdón, Marcelo. Marcelo, perdona. Marcelo, te agradezco enormemente la actividad que hemos desarrollado porque me ha servido para recordar tiempos idos y agradecerte el buen entrevistador que tienes, que eres tú. Muchas gracias. Me recuerda mucho a don Raúl Matas. ¿En serio? Sí, me recuerda mucho a Raúl Matas que tenía una calidad muy especial para hacer las entrevistas a la gente. De lo cual te felicito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me emociona mucho porque Raúl fue como papá para mí. Y él me ayudó mucho. Claro. Así que muchas Así gracias. que te felicito y muchas gracias por la entrevista y a tus órdenes por si alguna otra vez te interesa que conversemos. Usted es una biblioteca viviente y seguramente cuando toquemos el tema de la ciudad de La Serena, hacer historia, Sí. no sé por qué se eliminó el ramo de historia de las mallas curriculares, cuando volvamos a hacer historia, cuando volvamos a darle valor a lo que significa las familias de inmigrantes en el desarrollo de una ciudad, vamos a requerirlos nuevamente. Encantado, cuando sea necesario, a tus órdenes. Concluimos entonces en confianza nuestra historia de vida correspondiente al día de hoy con un invitado de lujo, un hombre cuyo apellido, yo lo dije en la presentación, es sinónimo de la ciudad de La Serena. No solamente él como Rafael Vitrán, sino su hermano Raúl, su padre Mauricio, todo el trabajo que significó la colonia judía y el aporte para la ciudad de La Serena. Como Mi Radio TV, como nuestro programa En Confianza, estamos muy agradecidos de don Rafael y nos despedimos hasta la próxima semana con otro personaje de nuestra región para conocer en confianza su historia de vida. Gracias, hasta pronto. Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presentó En Confianza, historias de vida.